Hola, buenas tardes a todos y a todas. Es un honor para mí, como presidenta del Departamento de Salud Pública del Colegio Médico Valparaíso, darle la bienvenida a esta sexta versión del curso de Salud Pública, un curso que partió con harto entusiasmo por el departamento, con el interés de formar en salud pública, de tener espacios de conversación, de discusión, de ver los temas que están preocupando al país, y es así que cada año tratamos de cambiar nuestra parrilla de expositores y temas para ir actualizándolo en lo que está llamando la atención. Partimos por un curso que estuvo bien metido, ¿cierto?, la idea de esta nueva constitución, pasamos por la pandemia, ahora qué nos dejó la pandemia, reforma de salud, APS universal y temas que todavía están, ¿cierto?, muy sensibles para todos y además que tienen mucha importancia para nuestra carga epidemiológica que tenemos en el país. Para dar inicio a este curso tenemos el honor también de contar con la presencia del presidente del Colegio Médico Regional Valparaíso, así que le vamos a dar un espacio para que dé unas breves palabras al doctor Ignacio de la Torre. Gracias, Lorna. La verdad es que el honor es mío. Quiero felicitar públicamente al Departamento de Salud Pública porque es difícil vislumbrar una acción que se repita y se sostenga en el tiempo, sobre todo en los tiempos que vivimos, y además una acción que tiene esta idea, que es transmitir conocimiento, generar un espacio de reflexión desde una mirada de la salud, pero no de la salud asistencial o desde la perspectiva de la atención del paciente, sino que tal vez pensar, idear, construir una forma alternativa a lo que hoy día estamos viendo. Así que gracias, Lorna, gracias a la doctora Silva, fundadora del departamento y primera presidenta también, y creadora de este curso, y además mi jefa y la médica que me ha inspirado a hacer muchas de las cosas que hago. Así que aprovecho de saludar a mi padre que está por ahí, nos acompaña. Gracias por venir. Quiero contarles una pequeña anécdota que creo que de alguna manera puede refrendar lo importante que es para nosotros como colegio médico que este tipo de instancias se den. Lo primero, acá está presente una de nuestras consejeras nacionales, la doctora Loreto Bent, y están presentes dos miembros del directorio del Consejo Regional, la doctora Juanita Fernández y la doctora Andrea Dier. Para el Consejo Regional que esta actividad se desarrolle y se desarrolle de la mejor forma posible es importante. Pero no es importante solamente porque vamos a tocar temas muy relevantes y así lo hemos tocado en los últimos 5 años y esta no va a ser la excepción. Es importante porque yo estoy convencido que si nosotros queremos cambiar la cara de la salud de la región, necesitamos gente con compromiso, con ganas, pero también con conocimiento y formación. Y tenemos que volver a tomar los espacios de decisión, personas que reúnan esas características. Y en tiempos donde muchos de los cargos relevantes de los tomadores de decisiones tienen más bien un matiz político y que muchas de las personas que están llamadas a construir mejores sistemas dan un paso al costado, creo que es muy importante generar estos lugares porque muchas de las semillas que aquí se siembren probablemente se van a poder cosechar. Y probablemente de los alumnos que tomaron el curso hace unos años atrás, ya hay varios médicos que están ejerciendo y ojalá que varios de ellos se hayan entusiasmado y tal vez estén cursando, como lo hizo Lorna, una especialidad en salud pública o estén tomando un magíster o estén tomando diplomado en gestión, etc. Tenemos una deuda pendiente en la región y espero que el próximo año lo podamos hacer, que es desarrollar a través del colegio un curso de liderazgo para salud, un curso para formar tomadores de decisiones y darles mayores herramientas para tratar de volver a convencernos, volver a seducir sobre la importancia que es participar activamente. Hoy día hay muchas jefaturas clínicas que no están siendo tomadas, que están quedando desiertas, y hay muchos concursos donde llama la atención la ausencia de personas que teniendo todos los currículums y todos la formación necesaria deciden no participar. Y creo que eso lamentablemente hace
que muchos de los esfuerzos en reformar las cosas no se concreten. La reflexión que les quiero dejar es que trabajando bajo la guía y la tutela de la doctora Silva en la unidad de patología mamaria, hacía un máximo esfuerzo de tratar de ver unas pacientes extras, yo. Y terminaba bastante frustrado en la tarde en el Van Buren porque se iban las TENS, se iba la persona que estaba en administración y que hacía la recaudación, se iban en la farmacia, cerraban la farmacia, y yo seguía viendo pacientes y después volvía a los pacientes, doctor, ya no me entregan el medicamento, doctor, ya no me asignan hora, doctor, voy a tener que... Entonces todo lo que yo estaba haciendo en realidad estaba trayendo un problema más que una solución, pese a que estaba ahí tratando de empujar. Y un colega, Juan Francisco Cabello, me dijo, es muy difícil que tú puedas realmente incidir más allá del trabajo individual, de lo que tú puedas hacer con otra persona, pero si tú quieres realmente modificar los indicadores de salud, vas a tener que salirte del box y vas a tener que hacer el esfuerzo de buscar puntos donde gestionar recursos. Porque tú modificas un elemento de gestión y probablemente vas a impactar sobre cientos de personas y tal vez miles. Y en ese momento chocamos con una noticia que nosotros teníamos ahí como normal, y es que había un mamógrafo guardado en una bodega del Van Buren. Llevaba 12 años guardado ese mamógrafo y nosotros éramos la unidad de referencia de cáncer de mama y no teníamos un mamógrafo en el hospital, no funcionaba un mamógrafo. Y nos enteramos con la doctora que el mamógrafo que existía estaba guardado en una bodega. Imagínense cómo uno se siente. Y entonces ahí surgió la posibilidad de empezar a conectar esfuerzos y empezar a conectar distintas autoridades, desde los actores políticos, desde los actores técnicos, convencer a distintas autoridades y logramos, no fue una tarea fácil, fueron casi 1 año y medio, 2 años. El mamógrafo, por supuesto, había perdido su garantía sin nunca usarse, estaba prácticamente en obsolescencia técnica sin haber sido desembalado, pero al margen de todos los problemas y lo bizarro de esta situación, empezó a funcionar. Y logramos corregir un error de diseño y logramos empezar a hacer mamografía. Y curiosamente, el impacto ya lo habíamos visto cuando el CONAC, una organización que no estaba vinculada al hospital, había abierto el funcionamiento de sus mamógrafos al lado del Van Buren. Por primera vez, nosotros prácticamente en 10 o 15 años habíamos empezado a detectar el cáncer de mama en las etapas 0 y 1, que era una cosa que normalmente no veíamos en el hospital, sin mamógrafo y sin la posibilidad de screening. Entonces, esta historia solo se las comparto porque si uno de pronto entiende que incluso el peor de los legisladores que logra concretar una buena ley puede impactar más que incluso la construcción del más bonito de nuestros hospitales, entiende que a veces los legisladores pueden hacer mucho daño y probablemente ustedes compartirán que no son pocas las veces que eso ocurre, pero también con una legislación bien analizada pueden cambiar la realidad de la salud de la población. Y ahí tenemos la ley de etiquetado de los alimentos, las leyes antitabaco, esperamos que leyes que restrinjan el consumo de alcohol, por ejemplo, pueden modificar y cambiar algunos hábitos que desde la trinchera de la salud nosotros no hemos podido cambiar. Y por qué no, tal vez acá alguno de ustedes sea aquel legislador que pueda empujar o mover esa aguja en esa dirección. Pero lo importante es que lo haga con conocimiento y lo importante es que lo haga con reflexión y lo importante es que cuando llegue a ese punto haya podido tejer una red que lo asista, lo apoye, lo complemente en la realización de sus labores. Y eso es lo que se construye acá y por eso es tan importante haber vuelto a la presencialidad, porque incluso en el café la posibilidad de compartir, de conversar, de generar espacios de reflexión y de puntos de encuentro es algo que desde mi perspectiva al menos supera con creces lo que podemos conseguir a través de un Zoom o a través de la transmisión online. Así que les agradezco mucho estar acá un viernes a las 6 de la tarde con todas las dificultades que eso implica en esta ciudad. Les agradezco mucho perseverar a las autoridades del departamento en desarrollar esta actividad y por supuesto le agradezco a cada uno de los expositores y especialmente a los que vienen hoy día por el compartir el conocimiento y darnos la posibilidad de reflexionar. Así que muchas gracias y espero que este sea una excelente sexta versión y que todos terminen muy contentos de haberse sumado y los que no se hayan sumado estén muy arrepentidos, muy tristes y les saquemos pica por no haber venido. Así que muchas gracias a todos.
Gracias, Ignacio. Bueno, vamos a aprovechar la instancia para contarles que dentro de los conversatorios del departamento tuvimos hace poco uno con la historiadora María Angélica Llanes y tuvimos una donación del Ministerio de Salud de los libros de Historia de la Medicina, ¿cierto? Así que dejo con usted a la doctora Dora Silva, que es nuestra secretaria académica del departamento, para darle uno de nuestros ejemplares a nuestro presidente. Este libro va con dedicatoria, ¿cierto? Préstamelo un poquito. Y no lo vamos a leer porque eso es personal, pero se llama En el nombre del pueblo, del Estado y de la ciencia, Historia Social de la Salud Pública, Chile 1880-1973. Es un excelente libro y además... Gracias, Ignacio. Gracias. Y además vamos a entregar un ejemplar como Departamento de Salud Pública a cada una de las bibliotecas de los hospitales regionales de nuestra región, ¿cierto? Los servicios de salud Valparaíso, San Antonio y Viña del Mar, Quillota, y vamos a dejar obviamente también un ejemplar acá en la biblioteca del Colegio Médico, así que todos quienes quieran pedir el libro, ahí va a estar disponible. Ya, después de ese aviso y de agradecer a Ignacio y ojalá que le guste el libro porque en verdad es muy muy bueno, quisiera contarles un poquito de nuestro curso, ¿cierto? Ustedes ya saben que esta es la 6ª versión, no es solo para los médicos, la idea es que tengamos acá a todos los profesionales de la salud o carreras afines que quieran compartir con nosotros. Hemos tenido la suerte, digo yo, de tener de todas las profesiones alumnos en este curso y eso en verdad enriquece a la salud pública. Tenemos que trabajar interdisciplinariamente, ¿cierto? No podemos hacerlo todos solo los médicos, pese a que nuestro código sanitario es bien medicalizado, ¿cierto? Nos da harto poder a los médicos y de repente otras carreras también quieren ahí querer hacer otras acciones. Creemos que la idea es que todos estemos acá. En esta versión tenemos a 45 alumnos y alumnas. Agradecemos a los que están aquí presentes, va a ser siempre mixto, ¿ya? Así que los que están en la casa pueden seguir haciéndolo a través del Zoom, pero la invitación, como dice el doctor de la Torre, ¿cierto?, es a que ojalá vengan porque en el café podemos conversar, podemos enriquecer nuestras redes y la discusión también con los profesores si es que no alcanzan a hacer alguna pregunta. Ya, los que están en el Zoom, la idea es que se anoten en la asistencia ahí en el chat y los que están acá que firmen la asistencia cuando vengan y para los que están acá, ¿cierto? Además tiene un coffee al final porque para terminar el día viernes bien, ¿cierto? Ahí conversando afuera, ¿ya? Eso como aviso, ¿cierto? Y ahora, sin más, voy a presentar a quien empieza nuestro curso este año. Para nosotros de verdad que es un honor contar con su presencia. Él además es miembro del Departamento de Salud Pública, nos ha acompañado en distintas versiones, en casi todas, ¿cierto? Creo que en 5 de 6 del curso de Salud Pública, ¿cierto? Aquí yo tengo mi torpedo porque tiene una larga trayectoria, pero el doctor Mario Parada Lescano, ¿cierto? Es médico salubrista, doctor en sociología, profesor titular de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, quien además patrocina nuestro curso y que ha estado en todas las versiones patrocinando, así que agradecer nuevamente a la universidad por confiar en nosotros y en esta iniciativa. Ya lamentablemente se excusó de participar la directora de la Escuela de Medicina, pero le volvemos a agradecer estar aquí con nosotros. Es miembro del Grupo de Estudios Sociales de la Salud Glaxo y Alamed Chile. Cuenta con publicaciones numerosas ya y contribuciones a congresos nacionales e internacionales sobre medicina social, salud colectiva, análisis del sistema de salud y sus reformas, educación médica y metodología de la investigación cualitativa. Es miembro de las comisiones de expertos o expertas también para la reforma del sistema de salud del gobierno de la presidenta Bachelet en los años 2014 y del Colegio Médico, de la Escuela de Salud Pública en el año 2018, secretario regional ministerial de salud en la región de Valparaíso desde marzo a septiembre de 2022. Como dije, yo también miembro del Departamento de Salud Pública, ¿cierto? Y un querido profesor. Así que dejo con usted al doctor Mario Parada. ¿No? Sí. Bien, bueno, buenas tardes.
Qué rico estar aquí. Han cambiado la parrilla, pero no me han podido sacar de la parrilla. Por dos razones, porque soy académico, entonces esto es mi trabajo. Y por otro lado, porque soy miembro del departamento, entonces está difícil decirme, no vaya a estar, ¿no? También el agradecimiento que se hace a la Escuela de Medicina lo hago yo también, porque yo estoy en este departamento representando a la escuela, ¿no? Sin ser colegiado, ¿no? Entonces es una rareza, pero que me viene muy bien a mí, ¿no? Así que gracias también al colegio. Hoy día ya son las 6:30, así que voy a intentar resumir lo que ya había resumido. Porque vamos a hacer una de las cosas que mencionó Ignacio, es que es importante el conocimiento, pero para mí, a esta altura del partido, más que el conocimiento, es la actitud analítica, ¿no? Analizar críticamente lo que se nos pone en las narices, ¿no? Y para eso uno no necesariamente tiene que tener conocimiento, sino que sí tiene que tener una actitud para decir, bueno, pero ¿será así? ¿Será siempre así? ¿Será realmente conveniente o será inconveniente? Por ejemplo. Entonces, bueno, la mayoría de ustedes ya me conocen, entonces sabe de qué va este cuento, pero de todas maneras yo también en el último tiempo hago explicitación de desde dónde hago este análisis crítico, ¿no? Yo creo que esto es muy importante hacerlo, ¿no? Porque normalmente no se hace, y cuando no se hace, para mí se trata de infiltración ideológica, ¿no? Y entonces mejor partir explicitando desde dónde surge el análisis crítico. Y bueno, y ustedes ya esas cosas ya las están leyendo, pero quizás lo más importante es que yo soy una persona que está en la salud colectiva y por lo tanto cree en el derecho a la salud y por lo tanto cree en los sistemas públicos universales, gratuitos, y sobre todo dentro de esos sistemas cree en la esencia que significa la atención primaria a salud, ¿no? Desde ahí parto, ¿no? Entonces para muchos y muchas puede ser que parte desde un lugar equivocado, puede ser, pero lo que yo voy a compartir con ustedes está enraizado allí. Y en estos momentos no formo parte del gobierno, alguna vez lo fui. Voy a partir por el fondo, ¿no? Porque siempre todo tiene un fondo, y eso es necesario para decir dónde estamos situados. Entonces, esto es enfoque ideológico, paradigmas, ¿no? Marcos teóricos que en salud, enfermedad, atención y cuidados nos guían o nos pierden, dependiendo de las circunstancias. Pero esto era la realidad de los paradigmas que estaban vigentes entre el 30 y el 70 del siglo pasado, ¿no? En Chile. Bueno, en realidad en el mundo. Pero esto viene a cuento porque estos dos que están aquí siguen vigentes. Este no, porque en lo actual el paradigma socialista no está vigente, ¿no? Eso hay que dejarlo sumamente claro, o sea, que hoy día y hace 40, 50 años en este país se está hablando solo de capitalismo, ¿vale? El socialismo no es alternativa, ¿no? Por más que nos puede gustar, pero no es alternativa, ¿no? Entonces, todo lo que se ha construido en los últimos 50 años en este país es desde estos paradigmas, ¿no? Para decirlo en términos actuales, yo hablo de el paradigma hegemónico y el paradigma contrahegemónico, ¿no? Y el paradigma hegemónico, independiente de si usted lo sitúa lo puede situar en distintas tiendas políticas, en distintas tiendas de asociaciones, etcétera, pero esto es el contenido del paradigma hegemónico y es lo que hace, lo que mueve al sistema social, es lo que tiene la repercusión sobre nuestro sistema sociosanitario, ¿no? Muchas de esas cosas puede que no nos gusten, pero sin embargo son las que mueven el sistema sociosanitario, porque tienen el poder, porque las personas que tienen el poder en nuestra sociedad piensan de esta manera y no de otra.
Y por lo tanto, habemos otros que nos situamos acá, que tenemos otras maneras de pensar, diversas, a ese paradigma hegemónico, que por lenguaje se llama contrahegemónico, y que pensamos esto está puesto en blanco y en negro. Ustedes ya estarán pensando, pero la vida no es blanco y negro, es un caleidoscopio de colores. Y, ya, sí, verdad, pero sí lo usamos para poder entender el contraste, ¿no? Esta frase que está aquí abajo ciertamente no es mía. Esta es de Jaime Breil, que es uno de los teóricos de la salud colectiva latinoamericana más importantes desde mi punto de vista. Y entonces con el tiempo uno se va poniendo más elegante, ¿eh? Entonces él dice dice que el paradigma hegemónico está epistemológica y éticamente despistado, ¿no? Desde esta mirada ya crítica, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la situación de salud, ¿no? La situación epidemiológica, el paradigma hegemónico todavía está anclado en buscar las causas de las dolencias de la humanidad en el multicausalismo, y en tiempos de pandemia la triada ecológica vuelve, ¿no? En gloria y majestad. En cambio, en el paradigma contrahegemónico intentamos meternos más en esta evidencia que ya existe desde el siglo XIX, ¿no? La que es la determinación social de la salud, y que tiene en estos momentos un aumento de la densidad intelectual que espero en el curso se pueda trabajar también. Ese es el fondo del meollo, ¿no? Ahora, ¿en qué estamos? En la situación de reforma, porque el tema de hoy día es reforma, ¿no? Una vez más. ¿En qué estamos? Como país estamos en esto, ¿no? Esto hay que recordarlo. Somos un país desigual, ¿ya? Entonces, más de alguno o alguna de ustedes puede decir, ya esas cifras de la Fundación Sol son todas sesgadas. Bueno, sí puede ser, ¿no es cierto? Sin embargo, las invito a que por último le quiten el 50% de esas cifras. Y ya es escandaloso. O sea, que el 1% de la población de un país se apropie del 25% de la riqueza de ese país, ya es escandaloso. Pero según esta cifra es 50%, según esto, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando. Eso es parte de la matriz sociocultural en la que se instala esta conversación, ¿no? Y a mí me gusta revelarlo porque desde allí uno puede construir, o incluso, como está de moda la palabra, deconstruir, ¿no? También, ¿en qué estamos? Estamos una vez más en un ciclo de discurso de reforma en salud, ¿no? Recién me acordaba con la doctora Eliana Raffo, que nos conocemos del año 91 nosotros, y ya estaba recién llegada la neodemocracia, ¿no es cierto? Y entonces ya era tiempos de reforma. Y nos hemos llevado reformando el sistema desde esa fecha. Aquí tienen ustedes una serie de propuestas que se han hecho de distintas instituciones, partidos políticos, agrupaciones, qué sé yo. Yo quiero destacar esta, porque yo soy militante de ALAMES Chile, que es la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, que es la única que por escrito ha dejado la propuesta de un sistema universal financiado con impuestos generales, ¿no? Nuevamente, nada de socialismo, esto es a la inglesa, ¿no? Estado de bienestar, welfare, ¿no? O sea, tampoco es socialdemocracia, va a decirlo en términos políticos, ¿no? Esta línea del tiempo me interesa compartirla con ustedes porque creo que muchas veces se confunde, desde mi punto de vista, o a mí no me gusta que se confunda, qué es lo que es estructural de lo que es funcional. Entonces, ciertamente desde el advenimiento de la neodemocracia, hemos tenido una serie de reformas funcionales, ¿no? Pero no hemos tenido ninguna estructural. Todo sigue siendo tal como se ideó en el 80, estructural. Funcional, como ustedes pueden ver, han pasado muchas cosas. En más oscurito lo que sí se ha hecho, lo más clarito es que lo que no ha llegado a puerto, y la última construcción es la ley corta, ¿no? Que se acaba de aprobar.
Y desde el punto de vista de propuestas de reformas estructurales, hemos pasado por distintos gobiernos, que incluso algunos, ¿no? Bachelet 1 y Bachelet 2, no hay propuesta, ¿no?, de reforma estructural, y en las otras hemos pasado desde el multiseguro, pasando por el Fondo Único Solidario. Y hoy día estamos en la intríngulis, y esto lo quiero desarrollar un poquito más, en saber qué es lo que se va a proponer, ¿no? Porque el programa de gobierno dice una cosa y están sucediendo otras, ¿no? Y como hechos interesantes en esta trayectoria tenemos el fallo del Tribunal Constitucional en el 2010, que explicitó la inconstitucionalidad del sistema ISAPRE, el estallido social, que significó algo que todavía no sabemos bien qué significó. Por cierto, una gran frustración para mí, por lo menos, ¿no? Pero no está claro desde el punto de vista sociopolítico qué es lo que significa para nuestro país, pues está muy reciente. Pero hay un doble rechazo, un doble rechazo de proyectos constitucionales, uno porque estaba muy allá y otro porque estaba muy acá, pero rechazo al fin y al cabo. Y esto es muy importante porque la Constitución apunta al fondo, ¿no? Allí es donde se está jugando el paradigma, por eso es que fue rechazado, ¿no? Si no, las personas no somos ingenuas, ¿no? A veces parecemos ingenuos, pero no. Y entonces, junto con el doble rechazo que se da en este gobierno, ¿no es cierto?, aparece la crisis de la ISAPRE, que es parte del cuento coyuntural que me interesa conversar. Esto es también contenido para que ustedes recuerden, y los jóvenes, más jóvenes aquí en esta sala, sepan de que hay proyectos de ley, han habido proyectos de ley y han habido comisiones, ¿no?, que se han encargado, ¿no? A mí me toca de cerca esa anécdota porque, como recordó la doctora Urquieta, ¿no es cierto?, yo fui parte de una de esas comisiones de asesoras presidenciales, ¿no? Estuvimos trabajando ad honorem muchos meses de ese año, y resulta de que en el 2014 y no pasó nada, ¿no? Ni siquiera hubo un proyecto de ley a partir de ese trabajo. Y ahí están los contenidos, ¿no? No los voy a detallar, pero el péndulo, ¿no? El péndulo dependiendo de la conformación de las comisiones. Y esto es de la Universidad Andrés Bello y muestra incluso más detalles, ¿no? En esta otra también me tocó participar, ¿no es cierto? Y dicho en términos elegantes, académicos, ¿no es cierto?, técnicos, dicen también, qué es lo que resultó de cada una, ¿no? Pero es todo muy coherente desde el punto de vista de quién designa a los comisionados, ¿no? O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Ahora, Chile desde hace ya 3 décadas decidió, bastante de facto, algo muy interesante, que supuestamente las políticas públicas se formulan a partir del producto de comisiones de expertos, lo cual es una falacia porque ninguna política pública en el último tiempo en salud ha sido resultado de esas comisiones de expertos. Comisiones políticas sí, pero de expertos no. Pero eso se ha llevado a otros ámbitos de la política pública nacional, ¿no es cierto? En previsional, AFP y todo lo que estaba discutiéndose, en seguridad. Comisiones de expertos ha habido en las últimas 3 décadas muchas, ¿no? Pero el resultado final no obedece a las recomendaciones de esas comisiones, sino que a lo que ocurre en la arena política. Ahora, esto es interesante porque esto se da en el fragor de la discusión de la ley corta, que nominó esta comisión técnica, comité técnico para la reforma. O sea, estaban hablando de la crisis de ISAPRE, pero a la vez estaban ya configurando el escenario que se nos viene, que es octubre próximo. Y estas ¿cómo se llama? Comités técnicos, se les llama comité técnico, pero nunca son técnicos, porque todos los personajes que participan, o la gran mayoría, son personajes, y me incluyo, ¿no?, ahora que ya fui parte del gobierno, personas comprometidas con un gobierno en particular, o con una línea política en particular, ¿no? Entonces está muy difícil llamarles técnicas, ¿no? Ahora,
a ustedes se les va a mandar la presentación. Hay una serie de detalles, pero mi resumen de esa comisión como resultado en el fragor de la conversación de la ley corta es que Chile apunte y consolide el multiseguro. ¿Ya? Que la gran reforma sea esa. Y da una serie de argumentos, ¿no? Que eso es lo que ustedes están viendo aquí, con un plan único de salud, el tema el factor solidario que se introduciría sería a través de solidaridad entre los seguros, ¿no? Estos que se llaman estos fondos compensatorios, para que los riesgos, ninguna empresa corra el riesgo de quebrar, ¿no es cierto?, porque está con mucha gente enferma o con mucha gente con daño, ¿no? Entonces, bueno, y esto, bueno, esto es antiguo, ¿no? Desde el 90 que lo venimos escuchando. Entonces, interesante es que se incluye la APS universal. Quedó como idea en este informe de esta comisión. Más detalles, pero en el fondo es eso. Ahora, también la misma comisión del Senado, que dirigía el doctor Castro, llama a los exministros a también plantear su punto de vista respecto a la futura reforma. ¿Y qué dijeron los exministros de todos los gobiernos desde la neodemocracia? Dijeron un montón de cosas, dijeron 24 cosas, un poquito por ahí. Pero desde el punto de vista de sentido de reforma estructural, dijeron muy pocas. La mayor parte de las cosas que dicen son relacionadas con el funcionamiento, la cosa funcional, operacional, que en general no necesita materia de ley. Y entonces no hablan de multiseguro ni nada, pero lo dejan ver. Entonces dicen que el FONASA sigue como tal, ¿no? Pero fortalecido, como se viene fortaleciendo desde el 90, ¿no? Y seguir perfeccionando la libre elección, o sea, más de lo mismo, ¿no? Y seguir fortaleciendo la atención primaria. Esto es nuevo y se mantiene. Eso es para mí una buena noticia. Y eran 23. La otra que dice mantener los aportes mixtos, es decir, mantener la seguridad social tal como está, ¿no? O sea, la referencia a lo estructural, es decir, se mantiene, queremos que se mantenga todo igual. Y respecto de que abrir el espacio para discusión de la implementación de reformas a través de fortalecimiento del FONASA y de cambios en el sistema ISAPRE, o sea, multiseguro, ¿no? El Parlamento, porque ahí donde se deciden estas cosas, hizo una tercera cosa, que es un acuerdo explícito, cosas que no se hacen muy habitualmente, porque normalmente esos acuerdos son todos implícitos y se firman en servilletas en algún restaurante. ¿Les suena eso? No, eso no me consta, no, eso es una película. Pero esta vez sí se hizo un acuerdo entre el Senado y el gobierno, en donde plantea el itinerario de la reforma. Y el itinerario de la reforma que plantea, multiseguro, sin decirlo, pero mantiene las dos estructuras que conocemos, es decir, mantiene FONASA y mantiene a la ISAPRE mejoradas, más reguladas, no tan descabelladas, no tan brutales, pero las mantiene, ¿no? Como digo, esto lo van a tener, lo van a poder leer en detalle, si es que quieren, obviamente. Y para más, Henry, y ya como para cerrar el círculo, ¿no es cierto?, la ley corta que estaba destinada a salvar las ISAPRE, cosa que se consiguió, y a mejorar las condiciones del FONASA, libre elección, para recibir supuestamente a las personas que dejara el sistema ISAPRE desprotegidas, de alguna manera, ¿no es cierto?, tiene un articulado transitorio. Y en ese artículo dice y compromete al gobierno de presentar un proyecto de ley de reforma. Lo nunca he visto. Para el 1 de octubre. Y le da algunos contenidos básicos, ¿no? Que, haciendo análisis cualitativo, uno se da cuenta que diciendo, usted en ese proyecto tiene que mejorar lo que está, en definitiva, ¿no?
Bueno, hasta ahí hechos. Mi opinión, si es que a alguien le interesa, está en CIPER, respecto de qué pienso yo, más allá de los hechos, de esta trayectoria, ¿no? Pero básicamente, eso es lo que pienso. Ahora, ¿qué dice la gente? Porque se hacen encuestas en nuestro país. Pero lo interesante, por eso es que hay que hacer análisis crítico, es levantar la ceja, desde mi punto de vista. Fíjese en la pregunta que se hace. ¿Usted cree que el sistema de salud debería ser público, donde todos pertenezcan a un sistema estatal? Hasta a mí me da miedo, ¿no? O mixto, donde todos puedan elegir libremente pertenecer a una institución pública o privada. Entonces, estamos en un ambiente académico, porque estamos en un curso, entonces tenemos que hacer análisis crítico de este tipo de preguntas, ¿no? Es una pregunta sesgada, claramente, ¿no? Porque confunde. Porque sabemos que una cosa es hablar de la libre elección del prestador público-privado y otra cosa es hablar de la pseudo libre elección del seguro. Porque los que tenemos cierta renta podemos elegir. Pero los que tienen niveles de menor renta, que es la mayoría del país, más o menos un 80, un 70% de la población, no puede elegir. Entonces ya esta pregunta está sesgada. Pero bueno, lo que quería decir esta empresa, CADEM, es que la mayoría del país quiere multiseguro. Coherente. ¿Y qué dice la prensa? ¿No? Esto es el diario financiero del Mercurio. FONASA quiere competir con las ISAPRES, dice. Ese es el titular. ¿Estará preparado el FONASA? Se pregunta, muy inteligentemente. Y ahí pueden leer la nota. También sigo con el Mercurio, del domingo. No del domingo pasado, de un domingo. El boom de los seguros de salud frente al temor de la caída de las ISAPRES, ¿no? Eso nuevamente es un titular tendencioso porque la verdad que los seguros complementarios, estos que uno compra en la clínica X o en el retail X, existen desde antes de la famosa crisis de las ISAPRES, bastante años antes. La práctica que tienen los bienestares de instituciones públicas de contratar seguros privados para que lleven adelante el bienestar de los funcionarios, es de mucho antes, ¿no? Pero esto lo pone porque esto es el temor frente a la caída de las ISAPRES. O sea, estamos hablando solamente de un 15% de la población chilena, 17%. Y ahí vienen cifras, ¿eh? Que son bien interesantes las cifras, ¿no? Porque habemos muchos FONASAs C y D que tenemos seguros complementarios. Ahora, esto es análisis del discurso político, ¿no? A favor del presidente Boric, que como ustedes ven ha cambiado un poquito su discurso, lo mismo le pasó a Lagos, ¿no? Supuestamente el que hizo la reforma del 2005, que fue una reforma funcional, no fue estructural, ¿no? El programa de gobierno, ahí usted lo está leyendo, y entonces hablaba efectivamente de una reforma estructural, de fondo mancomunado, que desaparecían las ISAPRES tal como las conocemos y se transformaban en seguros complementarios. Ese es el programa de gobierno. Ya en la primera cuenta pública del 2022, sigue hablando del Fondo Universal y señalando algo más valórico, ¿no? Respecto de por qué. Lo interesante es que en esta cuenta pública de la que acaba de ocurrir, no dijo nada el presidente. Seguramente es porque si ponía algo más, podría ser que durara mucho el discurso. Pero el ministerio tiene el mandato de hacer una propuesta de reforma y creó una coordinación de reforma, ¿no? Que no es tan, ¿cómo decirlo?, disruptiva como fue la Comisión Sandoval
en la época de Lagos y la ministra Bachelet, ¿no? Pero que tienen el mismo mandato. O sea, el ministerio funciona y tiene un grupo de personas pensando de cómo va a ser el diseño de la reforma. Y aquí está la visión de la reforma dicho por Bernardo Martorell, que es el coordinador, ¿no? Esto es discurso oficial, ¿no? Esto no es opinión, discurso oficial. Interesa que habla de un sistema de seguridad social universal, ¿no? Y para eso hay el cómo lo resuelven a través de 4 ejes. Las condiciones de vida saludable, el sistema público digno moderno, la APS universal, que en el curso pasado estuvo el propio Martorell hablando del tema de la APS universal, y la seguridad social en salud, que ahí es donde está el contenido de la posible reforma estructural. Y esto es atención primaria universal, ahí va a quedar, yo no lo voy a profundizar, pero que tiene bastantes elementos que son para mí bien luminosos, como promesa, ¿no? En la ejecución hay mucho ripio, pero como promesa está, desde mi punto de vista, muy bien orientada. Las condiciones de vida saludable, que es el otro eje, ¿no es cierto?, está puesto en la intersectorialidad, en la participación comunitaria y servicios que agregan valor, distintos servicios que agreguen valor a lo que habitualmente se hace. Dice el coordinador de la reforma que para lograr el sistema público digno y moderno va a ir por el lado de las redes integradas, por la gestión de los cuidados, ambulatorios de especialidad, ¿no? Las listas de espera, la solución aquella, ¿no? Nuevos modelos de integración de las redes, más hospitales, o sea, mantención del capital, más mantención del capital hospitalario, y un reglamento de trato digno. Y lo de seguridad social, que al principio aparecía aquí el Fondo Universal, ya se cambió por el FONASA Avanza y la Superintendencia Contigo. Yo lo encuentro muy interesante. Esto es cómo funcionamos nosotros como sociedad, ¿no? Porque además, en estos tiempos en donde los influencers, ¿no?, la llevan, el TikTok la lleva, ¿no? Esos son mensajes cortos y amables y amigables, ¿no? Entonces, de Fondo Universal pasamos a FONASA Avanza. ¿Para dónde? Nadie sabe, pero avanza, ¿no? Y la superintendencia contigo, porque parece que no estaba contigo. Digo, para los que están en ISABRE, ¿no? Parece, pero ahora sí va a estar contigo, ¿no? Eso es lo que dice que va a ser el tema de... bueno, pero todo lo demás son todas cosas, incluso cosas importantes como el copago cero, son reformas funcionales, no estructurales. Qué bien para la gente que tenía que copagar siendo FONASA en los hospitales públicos, ahora que no copague, estupendo, maravilloso, me parece a mí, ¿no? Es una muy buena medida. Pero sin embargo no es estructural, es funcional. No, de hecho, ni ley necesitamos para eso, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? ¿Voy bien? Ya. Y entonces el doctor Martorell plantea que estos son los 6 principales retos para llevar a esto adelante en un proceso complejo, desafiante, agitado, contingente, nada lineal, ¿no? Esto es bonito que lo digan así ahora porque el paradigma hegemónico es cartesiano, ¿no? Y entonces le gusta la fantasía de la linealidad de los procesos, ¿no? En cambio ahora estamos incorporando una mirada un poco más complejizadora y nos damos cuenta de que esto no en realidad es un camino sinuoso de idas y venidas y donde los procesos de negociación son muy clave. Ahora, ese es el ministerio con la Comisión de Reforma. Pero ¿qué dice el FONASA respecto de esto, ¿no? Discurso oficial. En la cuenta participativa del FONASA de este año. Primer punto, mancomunación solidaria de los fondos.
Pero esto podría haber sido un desliz. No, no es un desliz. Cuando se presenta oficialmente la modalidad complementaria, que está en la ley corta, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Todo esto es para avanzar hacia un Fondo Universal de Salud. ¿Y a quién le creemos? Yo no sé. Pero usted seguramente ya le está creyendo a alguien. Hasta ahí los hechos. Ahora, ¿dónde estamos y cómo nos ven como sistema de salud? Es interesante también saberlo porque nos gusta la opinión de los demás respecto de Chile. Eso también nos gusta, ¿no? Entonces esto es bien interesante porque aquí está el grupo, o sea, el gráfico que muestra en este eje los recursos que vienen de las contribuciones, las cotizaciones obligatorias, lo que se llama la seguridad social común y corriente, la bismarckiana, la antigua, la del siglo XIX. Y esta se refiere a el peso que tiene en el financiamiento los impuestos generales. O sea, también es seguridad social, pero es de Beveridge, ¿no? Estado de bienestar. Y entonces aquí están países como Costa Rica, que son fundamentalmente bismarckianos, casi completamente bismarckianos. Y por acá, en este extremo, Cuba, ¿no? Pero si dijimos que el socialismo no, ya, entonces no. Belice, ¿no? Belice, que es fundamentalmente impuestos generales. Ahora, si ustedes ven aquí, todos estos países son los países que están en impuestos generales y son fundamentalmente los países del Caribe, ¿no? Que tienen tradición anglosajona, ¿no? La excepción son Brasil, que está acá, y Cuba. Y en el medio están algo que se llama mixto, pero no confundir. No es que estemos hablando de sistemas mixtos, estamos hablando de seguridad social mixta, ¿no? En donde está Chile, obviamente, en que una parte es financiado por la seguridad social, la cotización obligatoria, y otra parte por impuestos generales, ¿no? Este gráfico es muy interesante, porque aquí está Colombia, Chile y México, ¿no? En este eje, o sea, no, en el 0 que está aquí arriba, y aquí 5, 10, 15, va aumentando hacia abajo, va aumentando la incidencia del gasto catastrófico, ¿no? Y hacia allá, en el eje horizontal, va aumentando la cobertura de los servicios. Entonces, ¿qué pasa con México? Ha ido aumentando en cobertura de servicios, poquito, pero ha ido aumentando. Y ha ido disminuyendo el impacto de los gastos catastróficos, ¿no? Ese es México. Veamos lo que pasa con Colombia. También ha avanzado para allá, es decir, ha aumentado la cobertura de servicios. Y también ha avanzado hacia arriba, o sea, ha ido disminuyendo el peso de los gastos catastróficos. ¿Qué pasa con Chile? Chile también ha ido aumentando en cobertura de servicios, pero ha ido disminuyendo en la protección financiera. Interesante. Pucha, qué interesante. Este otro gráfico es para ver la típica relación que hay entre el gasto público en salud, solo gasto público, esto no es gasto total en salud, ¿no? Como porcentaje del PIB, gasto público. Por eso que aparece Chile, ¿no es cierto?, ahí, con una cifra cercana al 6% del PIB, ¿no? En el 2021 superamos ese 6% en plena pandemia, ¿no? Pero hoy día estamos en el 5,4, por ahí. Ahí está Chile, ¿no? Y por otro lado, el gasto de bolsillo, ¿no? Las líneas azules marcan las recomendaciones internacionales. La OMS recomienda que los países tienen que tener a lo menos un 6% de Producto Interno Bruto como gasto en salud de carácter público. Y recomienda que no sobrepasar al 20% del financiamiento total del sistema como gasto de bolsillo. Y ahí estamos nosotros, ¿no?
hay países que están así como en otra, digamos, ¿no? Como Guatemala en el gasto bolsillo, ¿no? Bueno, esto la OPS lo estudia y esto es lo que dice la OPS de la situación chilena, ¿no? Y estamos con problemas, ¿no? Con el gasto bolsillo y con la segmentación del financiamiento. Tanto es así, ¿no es cierto?, que esto es la administración privada, los esquemas de aseguramiento en países en donde más hay privados es Estados Unidos, ahí está Chile, Argentina, es República Dominicana y Colombia, ¿no? Siempre hay un peor, ¿eh? Colombia en el año 90 privatiza la seguridad social en salud, pero de una manera mucho más contundente de la que se hizo en Chile, ¿no? Y respecto de la administración pública versus la privada, en los esquemas de aseguramiento, ¿no es cierto? Aquí está países seleccionados, ¿no? Aquí está el caso de Chile, está en Perú, y aquí está la realidad de Colombia, ¿no? Con las famosas EPS. Las fuentes de recursos en el caso chileno, ¿no es cierto?, de contribuciones a la seguridad social, los ingresos públicos generales. Estas son las contribuciones de seguridad social. Aquí están los ingresos públicos generales, el gasto bolsillo y el gasto privado de prepago, ¿no? Es la sobrecotización que se hace en ISAPRE. Ahora, esto es otro interesante porque cuando nosotros hablamos del aseguramiento privado pensamos que solamente son las ISAPRE abiertas, pero no nos olvidamos de que hay unas ISAPRE que son cerradas, de las cuales nadie habla. Bueno, debe ser porque hay muy poquita gente ahí, ¿no? Pero también están las compañías de seguros que tienen, las que tienen planes en clínica y las que son de la banca o del retail, ¿no? Que son 34, ¿no? O sea, son muchas agentes privados que están participando. Y es mucho el ingreso que se está manejando. Y bueno, y aquí hay que incluir las mutuales, ¿no? Que también son empresas aseguradoras privadas, sin fines de lucro, eso sí, pero son privadas, ¿no? ¿Cómo se regula en algunos países seleccionados de acuerdo a la OPS? Fíjese en Chile. Chile regula la capacidad y solvencia financiera del asegurador, o sea, puede saber si están en riesgo de quiebra o no, y regula el producto, el arancel, ¿no? El arancel que, como ustedes saben, sobre todo los que están en ISAPRE deben saber que el arancel no es solo el arancel FONASA, sino que está el arancel propio de ISAPRE, ¿no? Que son prestaciones que no están aranceladas para los que estamos en FONASA, pero sí para las personas que están en ISAPRE. Y nada más. En cambio, en Estados Unidos está todo regulado. Hay agencias reguladoras para todo, ¿no? Siempre hay un peor, pero también siempre hay un mejor. Depende de cómo se mire. Y aquí hay un planteamiento que hace la OPS, ¿no? El modelo está cuestionado, el modelo de negocio de la ISAPRE está cuestionado. Hace selección por ingreso y por riesgo, discrimina por enfermedades preexistentes, realiza descreme de las carteras por edad avanzada y pérdida de ingresos, lo que genera cautividad en muchos casos. Realiza alzas anuales de precios unilaterales sin regulación. Hay doble cobro, planes complementarios al GES, integración conglomeral, es decir, si bien es cierto la ley prohíbe la integración vertical entre una aseguradora y un prestador, ¿no es cierto? Aquí igual se da porque se hace a través de los holdings y eso no está regulado. Todos lo sabemos, los famosos multiroot, pero siguen. Voy a ir avanzando. ¿Qué dice la literatura ahora del deber ser? Ya no mirando a Chile, sino que cuáles son las recomendaciones que le hacen a los países y qué dice la literatura de cuál sería la mejor reforma o el mejor sistema a implementar. No hay que olvidar esto, ¿eh? Esto es la ley de la equidad inversa, ¿no? Esto es un ejemplo que se ha difundido mucho, pero que a veces se nos olvida, ¿no? Que es
cómo una política pública que está muy bien diseñada y que puede estar muy bien intencionada tiene efectos distintos en la población, dependiendo de su nivel de ingresos. Pero con un efecto adverso o no esperado o contradictorio, y es que tiene menos efecto en las poblaciones pobres que en las poblaciones menos pobres, que es todo lo contrario que en países como el nuestro, con tanta desigualdad, debiera evitar, ¿no? Entonces, eso es una primera recomendación, ¿no? O sea, ojo, recuerden que esto ocurre. Entonces, por lo tanto, tienen que hacer cosas que incluyan esto en el análisis para evitarlo. La otra recomendación tiene que ver con esto. Es que usted tiene que aumentar el gasto en salud total. Porque está claramente relacionado, no muestro ya la de expectativa de vida. Esta es respecto a mortalidad en menores de 5 años. Interesante. Esta es una clasificación de... yo no entendía cuál país era cuál, ¿no? Porque traen... yo me había quedado con que Chile era CL, ¿no? Dos letras nomás, pero hay una clasificación con 3 letras. Para poder poner USA. Interesante. Cuando uno tiene el poder, ¿no? Se crea su propia clasificación. Bien. Vale. Entonces, miren Estados Unidos ahí, con altos niveles de gasto, pero, o sea, logra lo que logra otros países, pero con un alto nivel de gasto, ¿no? Estamos en el 17, 18% del Producto Interno Bruto de gasto total en salud en Estados Unidos. Bueno, las transformaciones de los sistemas de salud los plantean desde la OPS, ¿no es cierto?, en avanzar hacia reformas integrales. Las flechas van para allá, ¿no es cierto? Interesante de que aquí se mencionan 3 países que ya han logrado aquello: Costa Rica, Canadá y Cuba, ¿no? Desde el punto de vista de la OPS, y esa es la recomendación, ¿no? Y menciona los otros casos. Increíblemente no está Chile. ¿Se dan cuenta? Después que conversemos, espero que haya un tiempo para conversar, les voy a preguntar, pero no les voy a preguntar ahora porque creen ustedes que no está Chile en un cuadro como este. La CEPAL dice que motor de desarrollo, una obviedad que conocemos desde hace mucho tiempo, que la salud es motor de desarrollo. Pero la salud conjuntada con la protección social en general es la receta recomendada. Pero hace una aclaración que no se había dado en décadas anteriores, que dice, no es cualquier salud, es APS. Esa es la clave. Esa es la recomendación que hace la CEPAL. Y plantea que estamos frente a una oportunidad histórica de transformar los sistemas. Y para lo cual las dimensiones de la reforma no son solo técnicas, no son solo políticas, sino que tiene que tener toda esta otra cosa que a veces se nos olvida. Y estos son mensajes para los tomadores de decisiones que mandan estas instituciones, ¿no? Ahora, es urgente implementar transformaciones de los sistemas de salud que permitan garantizar el derecho a la salud, enfrentar la desigualdad y construir un desarrollo sostenible con igualdad en la región. O sea, eso está explícito y muy claro. Sin embargo, plantea que esto tiene que ser universal, integral, sostenible y resiliente. De eso, de la resiliencia, no voy a hablar porque no hay tiempo. Pero dan sus recetas, ¿no? Reformas estructurales y no funcionales, ¿no? Por otro lado, hay literatura que habla de la refundación de los sistemas de salud, que es un poquito más radical en su planteamiento, ¿no? Dar prioridad a reconstruir la esperanza y la solidaridad, ¿no? Ahora, esto es bien interesante porque hay mucha gente que trabaja en los hospitales aquí presentes, ¿no? Y una de las cosas que además la gente está pidiendo son más especialistas, más hospitales, más especialistas, más hospitales, ¿no es cierto? Y entonces aquí este señor es Cristian Baeza, ¿no? Que es un consultor eterno en salud y está en la comisión actual y además es del Banco Mundial. Digamos, él no se distingue por su planteamiento progresista, ¿no? En las últimas 3 décadas.
Pero fíjese que lo que plantea esto, todas las reformas que se han sustentado en la mejoría solo de los hospitales no han tenido buenos resultados. ¿No? Obvio, dice la Eliana, pero no, parece que no es para todo el mundo tan obvio. Y entonces Claudio Baeza tiene que decirlo. Cristian Baeza, perdón. Ahora, esto es bien interesante, porque también me lo encontré en un foro del Banco Mundial, y esto es literatura gringa. Y porque estos autores hacen un análisis crítico de la situación en Estados Unidos, y que es del 2023, sobre seguros los seguros de salud. Y este libro plantea todo un capítulo de por qué los mercados de seguros no funcionan. Nosotros estábamos en la beca, ¿no es cierto, Eliana? Y ahí nos enseñaban por qué no funcionaban los mercados. Y los profesores que nos enseñaban, le enseñaron 3 décadas antes de por qué los mercados en salud, el mercado en salud no funciona, ¿no? ¿Por qué la salida de la encrucijada pasa por el seguro universal obligatorio con seguros complementarios en Estados Unidos? Pero evitando un seguro duplicado, evitando saltar las listas de espera y evitando incentivos sesgados a los proveedores. Y esto me voy a detener porque esto, cuando uno dice, ay, pero ¿qué problema hay con el multiseguro? ¿Cuál es el problema? Si hay gente que queremos estar en una situación particular, específica. Pero lo que no se dice, y eso desde el punto de vista del derecho a la salud, es a lo menos complicado, es que es para saltarse listas de espera. Y eso, desde el punto de vista ético, tiene que ser a lo menos cuestionado. Porque entra en el meollo de si es derecho o no es derecho a la salud. Si es que yo, como persona, tengo derecho a que si tengo más plata, me salto las listas de espera, estoy en un lugar. A que yo no tenga derecho, a pesar de tener dinero para saltarme las listas de espera, estoy en otro lugar. Y nuevamente lo estoy poniendo en blanco y en negro. Pero es para que se entienda nada más. Paradigma. Ahí está funcionando el paradigma. Si usted piensa de una determinada manera, es porque tiene un determinado paradigma. Si está pensando de la otra manera, tiene el otro. Y este otro libro también es gringo. Y se pregunta, sobre todo hoy día en tiempos de Biden, ¿por qué fracasa la política? Es una cosa muy interesante, porque nosotros, yo por lo menos, ya voy a hablar por mí mismo, yo tengo este sentimiento hace rato, que la política no basta, fracasa. Y que es otro nivel el que está actuando. Bueno, dice él, este autor dice, en primer lugar tenemos la tensión en la democracia entre satisfacer las preferencias mayoritarias y la protección de las minorías. Es una tensión. Anhelamos la igualdad, siempre y cuando no sea nuestra riqueza la que está en juego. Abogamos por la solidaridad, pero más cuando la recibimos que cuando la damos. Exigimos más seguridad, pero no a cambio de nuestras libertades. Son todas paradojas, ¿no? Complejo. Esto no es fácil. Pero es interesante llevarlo a la corteza cerebral, porque ahí uno puede discutir con uno mismo, por lo menos. Queremos una economía próspera y resultados electorales satisfactorios, pero lo que nos hace más ricos a corto plazo puede empobrecernos a largo plazo. Bueno, esto es discurso de alguien que es de Gringolandia, pero obviamente tiene un pensamiento contrahegemónico, claramente, ¿no? Pero dice, bueno, estará despistada, como dice Braille, la política, pero la necesitamos, ni modo. Hay preferencias individuales, pero hay que buscar consensos y objetivos comunes. Eso es el desafío, ¿no? Y los objetivos y valores se muestran en marcos mentales compartidos, hay que construirlos, ¿no? Y ahí es donde tenemos problemas porque estamos en una etapa muy fregada que es de cancelación, ¿no? Y entonces si apenas yo muestro mi forma de ver el mundo, hay muchas personas que están dispuestas a cancelarme, ¿no? Y eso es complejo. Esto es, la semana pasada lo vi y lo viene a cuento, porque fíjese que este señor
era un conservador, y que plantea esto que nos enseñaban a nosotros en la beca, es que el mercado no funciona en salud por múltiples razones, pero plantea de que sabemos que la financiación pública mediante impuestos es la única forma real de proporcionar una sanidad universal. Y en eso, desde el año 1948, están los ingleses. Pase el gobierno que pase. Pero ahí están, y no se mueven de ahí, ¿no? Lo reforman, sí, le hacen crujir, le quitan beneficios a las personas, después se los devuelven, eso dependiendo de los ciclos gubernamentales. Pero la esencia se mantiene. Ni la asistencia sanitaria universal ni la salud para todos pueden lograrse sin una financiación adecuada de los ingresos, aunque se denomine seguro. Yo majadereo en esto porque hay muchos que llaman a que abandonar no darle tanta centralidad a la discusión de los mecanismos de financiamiento. Más bien hay que entrar en la discusión de lo que se hace, ¿no? Y yo majadereo con decir no, porque yo pienso como Jeffrey, ¿no? De vuelta a la realidad. Eso es lo que piensan en otros lados. La realidad es que tenemos una nueva comisión de esta semana, noticias de esta semana, dividida en partes iguales de oposición y gobierno, por lo tanto es una comisión política, ¿no? Emilio Santelices, Paula Daza, Ricardo Vitrana, Álvaro Clark, Cristian Baeza, Carolina Velasco, Álvaro Erazo, Fernando Arauz, Lorena Rodríguez, Marco Antonio Núñez. Son las 10 personas que están nuevamente en una comisión para ver para dónde va la reforma. Y el cogollo. Estamos avanzando hacia la EPS universal, con el apoyo del Banco Mundial. El Banco Mundial está asesorando al Ministerio de Salud en todo el planteamiento de estudio del diseño de la reforma. Ya, y este comentario final es opinión, esto es ya opinión, pues, ¿no? Y con esto termino. Yo sí creo que se está configurando el escenario para que se haga la reforma estructural, pero que la reforma estructural la van a hacer para consolidar el multiseguro. Lo digo con pena, pero como soy esperanzado, soy depresivo, pero soy esperanzado. Digo que a lo mejor el programa de gobierno no se olvida tanto y podemos aspirar a un sistema universal. Y ahora las preguntas. Te pido que contestes de ahí. Ya, vale. ¿Hay preguntas? Hay otro ahí. Sí, hay otro. No sé si hay preguntas, yo no pude Bueno, les meterme. pregunto ahora, ¿por qué creen que la OPS no incluyó a Chile en ese gráfico de sistemas de salud y reformas? Hola, hola. Emi. Yo soy Emi, soy médica de la urgencia del FIQUE, también exalumna del profesor Pará. Y me acuerdo cuando lo vimos alguna vez en las clases de salud pública, que el sistema de Chile no se consideraba clasificable, de acuerdo con la OPS. Había un gráfico, me acuerdo, que tenía como 5 figuras distintas, como un triángulo, un círculo, y trataba como de integrarlas todas, y la práctica que pasa en Chile, que como 5 sistemas distintos de acuerdo del financiamiento, administrador y quiénes son los prestadores. Sí, me imagino que por eso. Sí, eso es Emi, sí. Estamos en una categoría inclasificable, inclasificable. Somos tan especiales, digamos. Yo me quedo con eso, somos tan especiales que no caemos en las estandarizaciones posibles, ¿no? Porque además no hemos hecho reformas estructurales. Es que eso también hay que considerarlo. O sea, llevamos 34 años de neodemocracia y no hemos hecho la reforma estructural. Y más encima hemos rechazado 2 proyectos de constitución. O sea, somos bastante particulares, digamos, ¿no? Como sociedad. Es que para los del Zoom, para los que están por... Sí. Me gustaría que ampliaras utilizas el concepto de neodemocracia. Yo es primera vez que lo escucho, entonces me interesa eso por un lado, y por otro mencionaste varias veces que la salud
no es financiable si no es con el aporte, no existe, digamos, la posibilidad de una salud como quisiéramos sin el aporte del Estado. Me gustaría también que eso lo... Ya, lo primero es un término que no es mío. Yo se lo copié a Eliana Laura, una saludista chilena arraigada en Brasil. Y ella le llamó neodemocracia porque desde que se retomó el camino republicano, cuando se acaba la dictadura cívico-militar, claramente lo que se toma es una democracia especial. No era una democracia como la que teníamos antes. Con una constitución del 80, con todo el articulado transitorio funcionando, y por lo tanto era a lo menos una democracia protegida. Y entonces ella inventó eso de la neodemocracia y además agrega algo con lo cual yo estoy de acuerdo, y por eso todavía sigo diciendo en mi discurso y en mis escritos, trato todavía de neodemocracia al sistema que tenemos, porque no se va a acabar hasta que se cambie la constitución. Y entonces, como no se ha cambiado, y parece que no se va a cambiar, no sé, tenemos neodemocracia hasta desde esta mirada, ¿no? Así que ahí está eso. Ahora, existen sistemas, hay 204 países en el sistema ONU. Cada país es una particularidad, o sea, podemos decir que hay 204 tipos de sistemas de salud, ¿no? Los esfuerzos que se hacen para sistematizar, agrupar, clasificar son esfuerzos necesarios para hacer formulación de política pública, para poder entender mejor la realidad y también para que funcione mejor la academia y para que tengan trabajo los académicos, ¿no? Tengamos. Y entonces, todos los países, hasta los países, existe en la clasificación, hay una clasificación internacional, que es la que yo les paso a ustedes, a los estudiantes, ustedes ya no son estudiantes de pregrado, a los estudiantes de pregrado, que habla de los no sistemas. Están los sistemas liberales, los sistemas bismarckianos, weberianos, ¿no es cierto? Y están los no sistemas. Así de interesante, porque esos son los países pobres subsaharianos y Haití, que de tanta pobreza no hay un sistema estructurado y el financiamiento es fundamentalmente de donación internacional, en donde no hay una recaudación de impuestos que sea significativa, no hay cotización obligatoria que sea planteable, etcétera. Entonces, todo está financiado con las donaciones, o el 90% o el 80% de esos presupuestos de salud. Cuando Jeffrey dice esto, dice que de verdad cuando uno quiere hacer carne el derecho a la salud, en donde efectivamente no haya ninguna condición que se transforme en barrera para tener bienestar y tratamiento de la enfermedad, es a través de los impuestos generales. Porque te saca de la lógica así evidente del seguro, porque el seguro siempre ha funcionado así. Si tú quieres tener más protección, tú aportas más plata, la prima es más cara. Y cuando estamos hablando del multiseguro es instaurar lo que tenemos ahora, pero más regulado, no tan brutal. Pero es eso, o sea, si usted tiene más dinero, usted va a poder tener más, ¿no? Que es la lógica del capitalismo puro y duro, digamos. La otra alternativa, que está instalada en países capitalistas que hacen la excepción para salud. Y dice, sí, en todo usted puede, si tiene más plata le va a ir mejor en la vida, pero en salud no es posible. Éticamente esos países se plantearon así, no es posible. Países capitalistas, y bien capitalistas como Inglaterra, de United Kingdom en realidad. No sé si te contesté, Álvaro. Yo tengo una consulta. Es respecto al sistema que tiene Alemania actualmente. Entiendo que ellos tienen un sistema multiseguros, ¿no? Ellos tienen un sistema multiseguro y cada día más privatizado. Ellos hace 20 años atrás, ya entre 15 y 20,
hicieron una cosa que no en la cuna de la seguridad social, pues la inventaron, ¿no? Hicieron por primera vez permitieron que los multimillonarios pudieran no aportar a la seguridad social de salud y armar una ISAPRE a la chilena, ¿no? Es muy interesante. Y tienen las cajas, que son miles, creo que 1.300 son actualmente, cajas, ¿no? Que son empresas públicas de derecho privado, como sería aquí en Chile, ¿no? O privadas de derecho público, pero digamos que son consideradas, toda esa plata que está ahí en las cajas es considerado dinero público, no dinero privado, ¿no? Lo consultaba un poco porque, bueno, cuando vivía en Berlín, parte de la experiencia de migrar e integrarse como al sistema fue entender cómo funcionaba el sistema de salud allá. Y nos llamaba mucho la atención que, bueno, en Berlín hay mucha gente en situación de calle y los contrastes son muy evidentes porque en el transporte público no hay barreras para entrar. Entonces la gente en situación de calle usualmente vive dentro de las estaciones. Y no sé, vivía allá con una amiga enfermera y veíamos a la gente que tenían, por ejemplo, heridas en los pies, con mal olor, claramente infectadas, y nos preguntábamos por qué no se atienden, por qué no van a un centro de salud. Y bueno, con el tiempo fuimos entendiendo un poco como más anécdota un poco del cómo se ve el ser paciente dentro de un sistema multiseguros. Entendimos que uno no puede entrar al sistema si es que no tiene el seguro, ¿cierto? En el caso, yo tenía la pública, que es la Krankenkasse, y eso está necesariamente asociado a un descuento por planilla de tu sueldo. Entonces, si uno no tiene un trabajo formal, no tiene derecho a atenderse. Y quedan como constantemente en un loop, y por lo tanto esas personas no pueden atenderse a no ser de que tuvieran dinero en efectivo para poder pagar la prestación en un centro de salud. Claro, y sí hay un sistema, igual que en Estados Unidos, de beneficencia estatal, ¿no es cierto? Pero que obviamente no da abasto, no tiene la cobertura suficiente. Ahora, ese es el problema, por eso es que Jeffrey, nuevamente, dice, y no basta con el seguro, porque el seguro, la seguridad social bismarckiana está sustentada en el empleo, y es maravillosa cuando hay pleno empleo. Pero desde el siglo pasado, más o menos desde la década del 70, que en propia Europa ya no hay pleno empleo. Y por lo tanto siempre ha sido un problema de discusión y debate en esos países. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y por eso que en la mayoría de los países que tienen seguridad social bismarckiana, como puede ser Alemania, como es Francia, tienen que ir aumentando los aportes estatales, que son de impuestos generales. Muy pocos países, España entre ellos, hicieron reformas para pasar de bismarckiano a Beveridge. Y eso lo hizo en el 80 España, ¿no? Y entonces ahí es cuando, ahora, eso sin considerar, haciendo generalizaciones, porque tanto los ingleses como los españoles tienen el problema de las listas de espera, y eso nadie quiere lista de espera, nadie, sí, eso es como, es parte de la nueva construcción del ser capitalista, ¿no? Que no solamente es que yo me pueda rascar con mis propias uñas, sino que tiene que ser de inmediato, ¿no? Y entonces ese es un problema para los sistemas y que se ve reforzado con toda la gente que no forma parte del sistema y que son los inmigrantes ilegales. Y que cada vez son más y más. Entonces, claro, también ahí hay un problema grosso, porque esos inmigrantes ilegales no pagan impuestos, por lo tanto en Inglaterra no tienen derecho, igual que la monarquía. La monarquía no tiene derecho a la NHS. ¿Por qué? Porque no pagan impuestos, viven de los impuestos, ¿no? Entonces, eso es así de categórico, son tan disciplinados para cumplir estas cosas, ¿no? Mario, Sí. ¿cómo se resuelve el tema de la libre elección que es tan marcado en Chile respecto de los sistemas que tienen atención pública funcionarizada? Mira, yo diría, primero que nada, no generalizar, porque es un problema generalizado para cierta población en Chile, que son los que tenemos posibilidades de ocupar una libre elección. Pero hay una gran cantidad de gente que no tiene esa posibilidad. Hecha esa salvedad,
y haciéndome una pregunta que no me han hecho todavía, bueno, ¿y a ti cuál te tinca de todos estos sistemas, no? La respondo porque tú me llevas para allá. El sistema canadiense a mí me gusta mucho. El sistema canadiense, ¿por qué? Porque es totalmente Beveridge. De que, o sea, el rey Carlos III es el jefe de Estado de Canadá. Eso me enteré hace poco, cuando se murió la señora, ahí recién me enteré, porque para el funeral estaba ahí muy, muy apenado el primer ministro de Canadá, pero es porque se había muerto la jefa de Estado de Canadá. Bueno, esa es una digresión media farandulesca, pero bueno, la cosa es que ellos tienen un sistema de financiamiento totalmente por impuestos generales, pero una prestación, sobre todo ambulatoria, libre, con participación de privados, todos los que quieran, con una salvedad, sin fines de lucro. Vale decir, qué bueno que haya iniciativa privada y qué bueno que haya gente que pueda vivir con su sueldo porque está entregando un servicio. Bien, pero no hay utilidades que se lleven los dueños de esas empresas para su casa. A mí el que más me gusta es Canadá. Pregúntenme si está en la parrilla. Hay un comentario simplemente en el chat que dice de que las listas de espera son parte de nuestro sistema. No sé si Carla Moya, que lo hizo, quiere hacer otro comentario, porque pueden abrir el micrófono y acá se va a escuchar. Si no, pregunta acá o no. Si no hay más preguntas en el chat. No, es que lo que le pasa es que las listas de espera son una cosa... A ver, si usted dice, ¿cuál es la lista de espera para comprar diamante? No hay. No hay, porque a mí no se me ocurre ir a comprar diamante, porque no lo necesito, porque no me gustan o porque no tengo una novia que le gusten. ¿Ya? No tengo la necesidad. Entonces, no hay lista de espera. Pero ¿cuál es la lista de espera para la palta? Mucha. Porque nos gusta. Porque viene el 18. Porque acabamos de celebrar el Día Nacional del Completo. O sea, es una necesidad. Y entonces entonces cuando hay listas de espera, no nos gusta. Sí, evidentemente que no nos gusta. El problema es que todo eso, esos ejemplos que he dado, que son medios ridículos y son medios extremos, sirve el mercado para regular, porque ahí entra la ley de oferta y demanda. Por eso es que los diamantes se mantienen como cosa cara, porque no hay demanda. Pero en salud es otra cuestión, es otra cosa. Y entonces, y en el sistema, en salud, siempre los recursos son escasos, ¿no? Acaban de publicar en las noticias, lo vi yo en un titular que pasó por ahí, miles de millones de pesos que está pagando el Estado chileno a gente que ha ido a los tribunales a pedir que le traten su enfermedad rara. Sí, aquí la Juanita quiere... Ya. Ahí, Toma, Juanita. bueno, Carla difiere un poco, dice en el chat, pero no ha dado más su opinión. Qué bueno. Ya, Juanita. No, yo quería, es mera curiosidad, casi farandulesca. ¿Qué pasa en China con la salud? Ya, para serte franco, no sé. Ahora, pero ¿qué me tinca por lo que he visto así, pero en la tele, digamos, ¿no? Es que en China pasan muchas cosas muy raras, ¿no? Para la mentalidad de un chileno medio como yo, ¿no? Y es que, por ejemplo, todo el sistema sanitario, toda la seguridad social sigue siendo propiedad del Estado. Está estatal. O sea, allí funciona el socialismo, porque ni siquiera es seguridad social. Son dueños, el Estado es dueño, ¿no? Eso es una primera cosa. Pero es tan especial la realidad que en las escuelas de medicina se enseña acupuntura y no como ramo lectivo, es parte de la malla curricular, por ejemplo. Entonces es otra concepción, el paradigma es, todo lo que acabo yo de señalar de estos paradigmas hegemónicos contra hegemónicos, creo que no tiene validez para el caso chino, pero es que en realidad soy ignorante, Juanita.
la última. Ya, la última. A ver, Mayo, mira, primero has dicho varias veces que nos conocimos en la beca en el año 91, lo que pone en evidencia mi edad, así que no sé si agradecértelo, ¿ya? Y la mía Pero también. bueno, A ver, no, tú eras vamos más a joven. ver. Mira, llevamos todo este tiempo hablando de reforma, eso es verdad. Y desdichadamente además casi lo mismo, ¿no? Y reverberamos. Y creo que también más de una vez ha sido el sistema canadiense el que más se acerca a lo que quisiéramos que pase. Pero mi pregunta, y espero que no me contestes, que no sé, es ¿qué factibilidad le ves a Chile acercarse a ese modelo? Mucha factibilidad. Sí. Mucha factibilidad ¿Qué tendría total. que ocurrir? Viabilidad cercana a cero. Porque la viabilidad depende de la voluntad política. La factibilidad es con lo que tenemos. Ahora, tengo una esperanza, Eliana, que es la APS universal, ¿no? A la primera persona que yo escuché hablar de APS universal como herramienta de reforma fue a la doctora Soledad Barría en la comisión del 2014. Éramos comisionados. Éramos los únicos FONASA de los comisionados. Por eso nos gustamos más también. Éramos del mismo equipo. Nos gusta pertenecer a un equipo, ¿no? Ya, éramos del equipo FONASA, de los 18 comisionados. Entonces, ¿por qué te digo yo que esa es mi esperanza? Porque si a esta estrategia, que hoy día es estrategia, que no es política pública, más bien es agenda gobierno en realidad, le va bien, significa que las personas que están en ISAPRE y que están en Fuerzas Armadas van a darse cuenta de facto de que el sistema público no solo sirve, sino que es bueno y que es una solución real. Bueno, medio Chile tiene duda. El propio gobierno tiene dudas si partió con 7 comunas nomás y ya vamos en 21. Es que por ahí va el tema, porque nuevamente es como estar poniendo la carreta delante de los bueyes. Para poder tener atención primaria universal hay que tener tecnología, capacitación, infraestructura, financiación, ¿verdad? Y iniciamos planes pilotos en que eso no está. Entonces uno corre el riesgo de comprobar que no sirve. Exacto, por supuesto. Pero yo partí toda la perorata de esta pregunta y esta respuesta diciendo yo soy esperanzado. No, o sea, no tengo ningún dato empírico que te pueda poner sobre la mesa. No me da tanta la esperanza, porque eso ya es fe y no soy un hombre de fe. Ya. Bueno, agradecemos al doctor Parada entonces por esta clase. La próxima, en 2 semanas más, un aplauso de nuevo, ¿sí? Va a ser la próxima clase de la experiencia de la APS Universal justamente en La Cruz por el director de La Cruz, un médico, un colega. Así que están súper invitados para que él nos cuente un poco cómo ha sido la experiencia el 19 de julio. Ya, esa fue la primera comuna, fueron los pilotos, ya, así que la primera comuna de la región y dentro del grupo de las primeras comunas pioneras también, ¿cierto? Así que hay todos súper invitados. Así que agradecer al doctor Parada, le tenemos su libro de regalo que nos patrocina la Universidad de Valparaíso. Gracias. Así que muchas gracias también a la editorial de la Universidad de Valparaíso, ahí que la otra cara de Dios. Ya, a ver si ahí empieza por la fe y no solo la esperanza. Ya, muchas gracias a los alumnos del Zoom, ¿cierto? A los 17 alumnos conectados y al resto lo invitamos a un café.